Iglesia Movimiento Misionero Mundial Centro Evangelístico en Atillo 3 y Betel, Costa Rica presenta su programa Conquistando Naciones por medio de Jesús. Dándole las gracias al Señor por esta oportunidad y voy a pedirle que esté sobre sus pies, bendito sea el Señor. También a nuestro pastor que está por acá y nos da la confianza y a nuestro hermano Marvin, bendito sea el Señor, aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor en la segunda parte del libro de Crónicas, bendito sea el Señor. En segunda de Crónicas, en el capítulo 15. Santo es el Señor, aleluya. Damos gracias también a cada hermano y cada hermana que nos tiene en oración, a mi persona y a mi esposa, bendito sea el Señor. Aleluya, y agradecemos también la oportunidad que nos dan a través de las redes sociales, bendito sea el Señor, y los que luego nos pueden ver a través de las mismas redes, bendito sea el Señor. Lo tenemos, segunda carta de Crónicas, capítulo 15, del verso 1, vamos a estar compartiéndolo hasta el verso 9, bendito sea el Señor. Dice así la letra, honrando a nuestro gran Dios en la comunión con su Santo Hijo, Jesucristo, y su precioso Espíritu. Dice así su palabra. Vino el Espíritu de Dios sobre Azaría, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Verso 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Verso 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Padre, en esta preciosa hora, Señor, te damos toda la gloria, Señor, y toda la alabanza, Padre, porque por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, hoy estamos de pie, Señor. Padre, en esta hora te pido, mi Dios, que de manera especial, Señor, tú quites el velo de oscuridad que ha caído, Señor, sobre aquellos que no te conocen, mi Dios. Que corras todo velo, Padre, de aquellos, Señor, que aún siendo parte de tu iglesia, no entienden las cosas, Señor, que tú quieres mostrar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que tu unción pudra el yugo, Padre, de toda esclavitud, Señor.
Que esa unción, Padre, que tú has derramado sobre tu iglesia, Padre, fluya para que tu palabra, Señor, lleve fruto y se multiplique en los corazones de aquellos que tu palabra, mi Dios, hoy, Señor, les hable, Padre. Espíritu Santo de Dios, levanta un vallado alrededor de nosotros, Señor, para que podamos disfrutar, estar atentos a tu voz y no a la voz de un hombre, Señor. En esta preciosa hora, Padre, bendícenos, Señor, con una unción especial para poder aprender, Señor, y poder enderezar, Señor, nuestro camino. En el nombre de Jesús, Señor, recibe toda la gloria, Padre. Y recibe toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. En Iglesia, Movimiento Misionero Mundial, Centro Evangelístico en Atillo 3, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son jueves, culto de enseñanza a las 6:30 p.m. Sábado, culto de jóvenes a las 5 p.m. Y los domingos con la escuela bíblica a las 9 a.m. y nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados de la rotonda de Plaza América 350 metros oeste en Atillo 3, sobre la paralela. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Hablaremos en esta preciosa mañana, ya casi mediodía, bajo el tema Permanece en el Dios verdadero. Bendito sea el Señor. Amén. Una vez más lo repito. Permanece en el Dios verdadero. Bendito sea su nombre. En nuestros tiempos hay una constante lucha a través de las redes sociales donde se habla mucho de Dios, donde se habla mucho de Jesucristo. Pero en medio de todas estas personas que están enseñando, hablando acerca de Dios, acerca del Señor Jesucristo, siempre está la mano del enemigo para corromper el nombre, no nuestro nombre, sino el nombre de Dios. El nombre de Jesús, bendito sea el Señor. Y es algo que desde los primeros siglos o desde el Génesis podemos decir que el enemigo ha intentado querer mostrar un Dios que no es el Dios de la Biblia, bendito sea el Señor. Y cuando nosotros leemos este pasaje en su contexto, nosotros encontramos siempre en aquella generación un tiempo donde habían muchos ídolos a los cuales se les llamaba dioses, bendito sea el Señor. Y aquella nación de Israel, después de la división que sufre, el reino quedando dividido en una parte norte con un rey y en la parte sur con otro rey, bendito sea el Señor. De modo que el contexto de aquella nación no es el mejor, es una nación dividida, es una nación que de alguna manera empieza a abandonar el Dios que le sacó de Egipto. Bendito sea el Señor. Y en esto, amado hermano, aquel rey llamado Jeroboam en la parte norte, que se va a llamar en la Biblia Israel, comete un pecado mortal. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es ese pecado? Establecer becerros de punta a punta, de norte a sur, por lo menos en la parte norte, establecer becerros como adoración para al pueblo, a su nombre. Y el problema con esto, amado hermano, es que la idolatría se propagaría en toda la nación, no se quedaría allá. Y el Señor entonces levanta un profeta para advertirle a la otra parte de Israel, que llamamos Judá o que la Biblia llama Judá. Porque el Señor, amado hermano, siempre va a anticiparse para que nosotros no nos corrompamos ni sigamos todo viento de doctrina y que podamos confundir quién es Él y cómo a Él se le debe adorar. Bendito sea el Señor. De modo que es necesario que nosotros constantemente entendamos quién es nuestro Dios. Bendito sea el Señor, el Dios
de la Escritura a su nombre. Y levanta un profeta y dice la palabra de Dios en el capítulo 15, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Levanta a un profeta que no sabemos mucho, pero que la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino sobre aquella persona y le dijo, levántate porque hay un rey que se está levantando en la parte sur, que yo quiero que le des una advertencia porque hay algo que él debe cuidar. Y le dijo, levántate y llévale una palabra cual él sí puede escuchar, va a conducir al pueblo de una manera que reciba bendición a su nombre. Siempre lo decimos, necesitamos profetas en este tiempo. Y no estoy hablando de esos falsos profetas. Estoy hablando de aquel que tiene palabra de parte de Jehová para advertir al pueblo y para decirle al pueblo el camino por el cual debe transitar, amado hermano. Ya estamos cansados de tantos falsos profetas que profetizan y no se cumple, bendito sea el Señor. Y la palabra de Dios dice que el falso profeta que habla y no se cumple, que el pueblo lo tenga por falso y que no le escuche. Lamentablemente hoy en día escuchamos falso y lo seguimos teniendo por profeta, amado hermano. No debe ser así en el pueblo de Dios. A su nombre sea la gloria. De modo que se levanta este profeta, amado hermano, con esta palabra de parte del cielo. Y dice en el verso 2, léalo ahí usted. Y salió al encuentro de Asa. Asa iba en su camino, pero me gusta esa expresión donde dice le salió al encuentro. Es como si le topa y le dice, alto ahí, hay una palabra para ti. Bendito sea el Señor. Qué precioso es cuando Dios hace esto y nos detiene en nuestro caminar. Bendito sea el Señor. Y le dice así, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Él le dice, pon atención a lo que yo te voy a declarar. Abre tu corazón y pon entendimiento de la palabra que Dios en este momento te va a hablar. No lo cierres, no creas que es una palabra que viene solamente por casualidad, sino que abre tu corazón, que tu corazón pueda entender, pueda escuchar y la pueda atesorar, porque hay que ponerla por obra, su nombre. Y le dice, oye tú Asa, ¿por qué Asa? Porque es el rey. Es el encargado de aquella parte de la nación. De él depende, amado hermano, que la nación se vuelva a Dios o la nación siga en la idolatría. Por eso es importante los cargos que Dios da cuando tiene a personas en eminencia, porque sobre ellos está la responsabilidad de cuidar el camino de la nación, igualmente en los líderes de la iglesia y a su nombre. Y él le dice, escucha, Asa, rey de Judá, y también Benjamín, la otra pequeña tribu que se había agregado con ellos. La palabra es conforme al pacto sinaítico y le dice de la siguiente manera, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Él está diciendo, Dios está presto para estar con ustedes. Pero si ustedes están prestos a estar con él. La palabra es clara y continúa diciéndole, y si vosotros estuviereis con él y si le buscareis, será hallado de vosotros. ¿Se da cuenta, amado hermano? Dios está presto para todo aquel que le busca. Y más aquel pueblo que estaba dentro de un pacto que le había dicho, si bien hicieres, te va a ir bien. Y si mal hicieres, las maldiciones del pacto caerán sobre ti. El rey está escuchando esa palabra. El rey está atento a lo que el profeta le está diciendo. ¿Por qué? Porque el rey está
entendido que en la parte norte, donde está el otro rey, todas las cosas no han marchado bien. Ha existido guerra y están en idolatría. El rey sabe, su vecino no están pasándola muy bien. El rey está atento, por tanto, a la palabra del profeta y a lo que Dios quiere decirle, pero continúa diciéndole de esta manera: mas si le dejareis, él también os dejará. La palabra es clara y continúa en el 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Escuche eso. Es decir, aquella parte norte, amado hermano, no tenía ya un Dios verdadero. Aunque empezó con el Dios verdadero, ya lo había perdido. Y hacía muchos años donde ya el rey y quienes le siguieron habían abandonado al rey verdadero. Más de 22 años que existía en Israel, es decir, la parte norte, que no había un Dios verdadero. Ellos adoraban a ídolos, ellos tenían los becerros, tenían al dios Baal, tenían a la diosa Acera, pero Dios sabe que ninguno de esos dioses podían proveer lo que solamente el Dios verdadero podía proveer, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Dele la gloria y la alabanza al Señor, amado hermano. Por eso el profeta le dice: muchos días han pasado, muchos años han pasado, que Israel ya no me tiene a mí. Tendrán becerros que simbolizan la fuerza, la fertilidad, que pueden orarle a Baal y creer que la lluvia va a llegar. Pueden decirle a Acera que sea la de los cultivos, pero nada está pasando. La paz en Israel no se está dando. Lo que hay es guerra. ¿Por qué? Porque no hay un Dios verdadero. Porque no está el Dios verdadero, amado hermano. Tienen muchos ídolos en los montes, los lugares altos. Por eso el profeta dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? De los montes no, de ahí no va a venir, sino de Jehová, que creó los cielos y la tierra, amado hermano. No es de los montes que venía el socorro de Israel. Aunque tenían muchos dioses, amado hermano, y aunque ellos disfrutaban el poder adorar a los dioses, bendito sea el Señor, porque una cosa sí es segura, que ellos adoraban de todo corazón, amén. Aunque ofrecían a un Dios que no era Dios, lo hacían de corazón. Amado hermano, y el tiempo ha pasado y siempre hemos tenido un Dios que no es Dios, bendito sea el Señor. Pasó en tiempos del Señor Jesucristo con aquella mujer samaritana cuando le pregunta: Jesús, ¿dónde se debe adorar? ¿Será en el monte Gerizim? Y el Señor que le responde: ustedes adoran lo que no saben. Escuche esa palabra. Podrán ir al monte Gerizim o al templo que han construido ahí, levantar sus manos, hacer oración, pero adoran lo que no conocen, amado hermano, a su nombre. Pablo también lo experimentó en aquel tiempo en Asia Menor, donde él se paró en Atenas y en un momento él miró tantos ídolos ahí, tal vez que no nos alcanza en los dedos de la mano, pero él entendió que aquella ciudad estaba entregada a la idolatría y lo único que pudo él ver es en una inscripción de un altar que decía: al Dios no conocido, amado hermano. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre se enardecía porque no le daban la gloria a Dios, porque Dios no recibía lo que debía recibir, amado hermano. Por tanto, empezó a predicar la palabra del Señor y usted conoce la historia, bendito sea su nombre.
Y cuando nosotros entendemos estas cosas, amado hermano, lo mismo pasa en nuestros tiempos. Hoy tal vez no nos hemos hecho ídolos de madera porque decimos a nosotros mismos que somos muy inteligentes. No me voy a postrar en un ídolo de madera, ni uno de yeso, aunque algunos lo hacen. Pero nosotros somos más inteligentes y hemos puesto el mismo hombre como Dios. Hacer las cosas que a nosotros nos gusta y como nos gusta. Y nos hemos construido a nuestro propio Jesús. Amén. Tenemos un Jesús entonces que hoy en el día se le predica, un Jesús que podemos nosotros hablar de él como una persona que tiene amor, que tiene gracia, que tiene misericordia, pero que no tiene nada que ver con la santidad y la ley de Dios. Amado hermano, si ese es su Jesús, ese no es el Jesús de la Escritura. A su nombre. Recordemos que ellos podían tener seguridad en aquellos dioses. Podían ver a los becerros y podían decir, es que este becerro me produce seguridad, me produce confianza, pero aquello era completamente vano. Aquellos ídolos podían también proveerles a ellos una forma de sacrificio. Podían danzar, podían gozarse, podían orar, dar gracias, bendición por la cosecha, también dar rienda suelta a sus pasiones. Eso lo podían hacer con aquellos ídolos. La pregunta es para nosotros en este tiempo, con Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios, ¿qué es lo que nosotros estamos ofreciéndole a Él? Le estamos ofreciendo los sacrificios, gloria a Dios, le estamos ofreciendo oraciones, gloria a Dios, Él es nuestra confianza, pero cuidado, también estamos mezclando el libertinaje. Porque después de mucho tiempo, la gracia que Él nos otorga se puede convertir en libertinaje. Y mientras levantamos nuestras manos, nuestra vida diaria continúa dominada por el pecado. Y nos justificamos con la gracia de Dios para seguir en nuestra práctica para con el pecado. Hermanos, ese Jesús del cual la gracia se convierte en el libertinaje no es el Jesús de la Escritura. Ese no es. A su nombre. Hoy en día este es el Jesús que se adora, que ofrece amor, prosperidad. Puedes vivir y servir como quieras. Lo puedes hacer. La pregunta ¿es el verdadero Jesús? ¿Ese es el verdadero? ¿Sin temor hacia Él? ¿Sin reverencia hacia Él? ¿Sin excelencia hacia Él? Él acepta cualquier cosa. Cada día del culto le puedes adorar, puedes salir a vivir en los mismos pecados que Él prometió matarlos, pero que todavía en tu vida le has abierto la puerta. ¿Es este Jesús, el de la Biblia, el que te permite vivir en tu orgullo espiritual? A su nombre. ¿Es este el que te permite vivir en tu codicia, que no puedes ver a una mujer o un hombre a una mujer o una mujer a un hombre para codiciar? ¿Y no has tratado con eso? ¿Es este Jesús que te permite servir viviendo con una vida llena en privado de pornografía? A su nombre. ¿Es este Jesús que te permite codiciar el cargo, el lugar de tu hermano y hacer todo lo posible por tenerlo? Estamos cortando profundo, yo sé. ¿Es este Jesús que te permite satisfacer tu avaricia, tu amargura,
tu indolencia. Es este Jesús que te permite todavía gloriarte en tu apellido. Por nada y se enciende el fósforo y estás airado. Pero es mi carácter, es mi apellido, amén. Entonces pasas 10, 20, 22 años con un Jesús que no ha podido tratar con tu carácter. ¿Y ese es tu Salvador? ¿Ese es el que le adoras? No me malentienda, amado hermano. Yo sé que la palabra de Dios dice que estamos en proceso de santificación, pero hay un momento donde el enemigo puede torcer y que hacerte creer que el proceso lo llevas tú y tú determinas cuándo permites y cuándo no permites. El proceso quien lo lleva es Jesucristo, y si Él está en tu vida por medio del Espíritu Santo, te va a seguir transformando. Pero puede ser que tengamos un Jesús que no es el de la Escritura. Y juntos con los israelitas de antaño, amado hermano, podemos decir, le adoramos de corazón. Mientras adoran, también se cometen pecados. Es triste, amado hermano, que se hable de los altares manchados por el pecado. Es triste. Porque si se habla de eso y está pasando, ¿cuál es la respuesta de una congregación hacia eso? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es? Se debe ofrecer una respuesta. Porque entonces, si no hay una respuesta, hay un Jesús que se adora ahí, que no se le respeta. O es otro. Amén. El profeta también le dice a Asa, escúchame, Asa, como aquella palabra que le dio en el Shema: oye, Israel, tu Dios uno es, escúchame, Asa. Porque hay muchos años que han pasado Israel, que están sin Dios, que tienen ídolos, que no te pase a ti lo mismo. Que tú no vengas a ser el rey y aquel que lleve a la nación a llevarla a la idolatría, como lo hizo allá Jeroboam. Que no te pase a ti. Aquellos no tienen Dios ahora, pero tú todavía lo tienes. Y una cosa que puedo decirte es que si el Señor me mandó a profetizar y a darte esta advertencia, es porque Dios quiere permanecer donde tu reino esté. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria, denle la gloria, amado hermano, porque cuando el Señor habla, amado hermano, es porque quiere entrar en la vida de aquella persona y permanecer ahí. Y no solamente le dice eso, sino que también le dice: muchos días has estado o han estado Israel sin verdadero Dios, pero también sin sacerdote que enseñara. Escuche lo importante de esta declaración, amado hermano. Muchos años sin sacerdote que enseñara. Claro, aquel hombre había tomado hombres para el sacerdocio que no tenían un linaje levítico y él se creó sus propios sacerdotes. De modo que cuando usted pone a una persona que no es convertida, una persona que no sabe nada acerca de Dios ni de su palabra, usted va a tener problemas serios. Es necesario que se levante una persona a enseñar que sea conforme la palabra. Y aquella palabra decía que tenía que ser un sacerdote levita. No podían cambiarlo, podían poner a otro, no podían poner a alguien que se habían inventado, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Por eso el profeta le dice: ¿tienen sacerdote? No, no tienen nada. ¿Cuáles sacerdotes? Si los sacerdotes que tienen son hombres que él mismo ha puesto. No los que el Señor dice, amado hermano. Es algo muy diferente. Y el que debe enseñar la palabra o debía enseñar la escritura al pueblo, la responsabilidad que tenía aquella persona era el sacerdote. Eran los llamados para mostrar la ley de Dios. Pero no habían. Quienes estaban títeres del rey.
como el rey los puso, el rey los manejaba a su antojo. Amén. ¿Y qué problema es esto, amado hermano? Cuando hay títeres que el rey o el pueblo los maneja como le está regalada, usted sabe qué. Qué triste. El pueblo se amotina, no queremos, cambian. Alguien se queja, no, entonces ponemos al otro. No, entonces el otro. Entonces al otro. Hermano, qué diferente es cuando hay alguien puesto por el Señor, amén. Quieran o no quieran, va a haber palabra, bendito sea el Señor. Quieran o no quieran, es lo que dice la Escritura, amado hermano, bendito sea el Señor. Hombres con el nombre nada más, pero no verdaderos. Y nosotros debemos poner cuidado a esta palabra porque no podemos permitir que en nuestras congregaciones entren hombres que no conocen de la palabra de Dios, que ignoren lo que Dios quiere mostrar. Era el sacerdote que debía decirle a aquel hombre o aquella mujer que ofrecía un sacrificio: mira, esto que ofreces a Jehová no te lo va a permitir porque tiene una pata quebrada. Esto que ofreces al Señor no te lo va a permitir porque no tiene los requisitos que el Señor demanda. Él debía estar ahí delante del pueblo para enseñarle al pueblo qué ofrenda el pueblo puede levantar hacia Dios y qué ofrenda no puede ofrecer a su Dios, amado hermano. Él era el que decía: aquel ofrendante, esto sí te lo va a recibir, cumple los requisitos, pero si no los cumple, olvídate. Pero si te doy otro cordero y me aceptas este cordero, si él lo hacía, estaba enseñando al pueblo que por soborno podía ofrecer a Dios. Amado hermano, era delicado. De hecho, esto fue algo que no pudieron resolver y hasta en tiempos de Malaquía, escucha, amado hermano, lo que ellos hicieron. Vamos rápido ahí al libro de Malaquías, en el capítulo 1 del profeta Malaquías, amado hermano. En el verso 6, hay todo un reclamo de Dios para aquel pueblo. Malaquías, el último profeta antes de Mateo, en el 1:6 nos dice lo siguiente. Escuche cómo le dice a los sacerdotes, y eso que habían ahí sacerdotes: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Quién está hablando? Jehová, por el profeta. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, escucha hasta dónde llega la ceguera: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Responde: en que ofrecéis sobre mi altar pan. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? ¿Acaso el animal para el sacrificio no debía ser un animal perfecto? Pero ustedes ofrecen el ciego y todavía dicen que no es malo. ¿Hasta dónde puede llegar la ceguera en el momento de ofrecer algo al Señor? ¿Hasta dónde, amado hermano? Pero nosotros hemos aprendido a dar excusas y somos buenos. No nos preparamos para la predicación, para el canto, para servir, hacemos toda la carrera. Y la excusa perfecta que nos hemos inventado es: Dios conoce que lo hago para Él, no para los hombres. Es la excusa perfecta.
negligencia, falta de compromiso. Disposición, cero más un poquito abajo. Amado hermano, ¿cómo el pueblo va a aprender a adorar si empezando desde los líderes no se preparan? No muestran el celo, la pasión, la gloria, el hambre, la sed. Amados hermanos, ¿cómo es posible? Esa excusa no puede estar en nosotros. Tal vez en algún momento aquella excusa nació con un corazón genuino, diciéndole, Señor, no soy perfecto ni lo mejor, pero me he preparado con todo el corazón y a ti te lo voy a ofrecer. Es diferente, amado hermano. Es diferente. Hay momentos donde el Señor a uno lo toma por sorpresa y lo invitan a predicar y uno no sabe, no le da la palabra hasta el último momento. Hay momentos donde uno ha llegado a una vigilia y le dicen, el predicador no vino, puedes tú predicar. No hay momento para prepararse. ¿Cómo que no hay momento para prepararse? Usted estuvo preparado porque usted camina en comunión con el Señor y usted estuvo ahí delante de la presencia del Señor, perseverando en aquello que el Señor le ha dado a usted, amado hermano. ¿Qué quiero decirle, amado hermano? Que siempre el siervo de Dios debe estar entendido que si te ha tomado el Señor para predicar, que si te ha tomado para cantar, que si te ha tomado para servir en las mesas, que si te ha tomado para servir en cualquier área, tu comunión con el Señor debe permanecer constante, porque el Espíritu de Dios es el que te va, amado hermano, a tomar en cualquier momento. A su nombre sea la gloria. Qué precioso es entender y conocer esta verdad, que nuestro Dios, hay cosas que le desagradan. Tanto así que el mismo profeta le dice, ofrécelo a tu príncipe, ese cordero ciego, ese animal ciego, ofréceselo. ¿Será que te lo recibe? ¿Saben qué es interesante? Que cuando hay actividades para una persona que se debe honrar, se preparan. Ya sería mucho el, perdón la frase, pero he agarrado confianza con ustedes. Ya sería el descaro, amado hermano, que no se preparen. Pero cuando se va a honrar a una persona, que por la gracia de Dios hay que honrarlo, se preparan. Hay como una especie de entendimiento que hay alguien físico. Pero con Dios nos pasa todo lo contrario muchas veces. Como no le vemos, va pasando el tiempo y vamos perdiendo la sensibilidad de entender que Él es un Dios vivo y que puede agradarse y también no puede agradarse. Y nos acostumbramos a vivir así. Por eso era necesario que el sacerdote estuviera constantemente diciéndole al pueblo, hey, ese no, ve y búscate otro. No, es que soy pobre. Bueno, trae palomino, porque para los pobres hay palomino. No es que vas a venir aquí sin nada diciendo, no, es que como yo no tengo para un cordero, para un becerro, para una vaca, yo no voy a ofrecer nada. No, no, no. En la ley está escrito que si era pobre, ofreces un palomino y 2 tórtolas. Pero vienes con algo, y ese algo que sea parte de la escritura y la enseñanza bíblica, amado hermano. Amado, bueno, dele la gloria al Señor, amado hermano, bendito sea su nombre. Y note, amado hermano, que el pueblo tenía que tener en claro cómo se adoraba, cómo se ofrecen los sacrificios, cómo el sacerdote tenía que hacer todo aquello. Pero aquí imagínense, si en Israel hubo un tiempo donde habían y no podían llevarlo a cabo, ¿cuánto más cuando el profeta le dice a Asa, no hay sacerdote? Ahora sí estamos perdidos. ¿Se imaginan una iglesia sin maestros? Por algo el Señor estableció 5 ministerios y el pastorado a la par de el maestro para enseñar al pueblo. Escuche esto, amado hermano.
Cuando una persona llega a los caminos del Señor, no sabe cómo adorar, no sabe cómo orar. Fluye espontáneamente, pero no lo sabe a ciencia cierta. Por eso es necesario que se levanten personas que fluyan como maestros para enseñarle a aquel nuevo convertido de cómo debe presentarse delante del Señor. Y hay personas que están buscando esa enseñanza, te preguntan, ¿puedo pasar a la cena del Señor? ¿Puedo bautizarme en este momento? ¿Puedo yo ofrecerle esto al Señor? ¿Puedo orar y levantar las manos un momento? Y alguien tiene que decirle, bueno, para presentarte delante de Dios y orar delante de la presencia del Señor, tienes que entender que la Biblia dice que hay que orar al Señor levantando manos sin ira ni contienda. Hay que enseñarlo. Pero como no nos han enseñado, entonces las levantamos con ira y con contienda a su nombre. Y luego, ¿qué será? ¿Por qué no responde el Señor? Ayunando, orando, vigilando, pero ¿por qué el Señor no responde? Voy a enviar un profeta que le diga, ahí está en Timoteo, levantando manos sin ira ni contienda. Claro, eso no lo creemos. En el fondo del corazón, no lo creemos. Pero cuando usted le cree a Dios, amado hermano, usted tiene un problema con su esposa y usted llega delante de la presencia del Señor, aunque no quiera enfrentar a su esposa, y usted le dice, Señor, tengo un problema. Y el Señor le puede decir, ve y resuélvelo y después hablamos. Yo te doy mi gracia. Pero es cuando usted mete a Dios, usted se da cuenta que Dios, si usted se enoja con alguien, hay problemas con Dios. Es lo que dice la palabra, pero yo estoy casi seguro que la mayoría de los creyentes no cree que Dios no escucha cuando hay enojo en el corazón, amargura en el corazón. No lo creemos. Seguimos ministrando, seguimos adorando, seguimos predicando, y perdemos la sensibilidad de que ya nuestro Dios es otro y no el de la Escritura. Amén. Por tanto, él también le termina diciendo, Asa, sin Dios verdadero, sin sacerdote y sin ley. Sin ley. Dígale a uno de los jóvenes de estas épocas, de esas iglesias de la prosperidad, que Jesucristo tiene que obedecérsele y establece leyes conforme a su nuevo pacto para seguir en el camino. Dígale eso. Usted es un legalista. Ese no es el Jesucristo que yo conozco. Ese no es. Dígale eso. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a este nuevo Jesús. Bendito sea el Señor. Todo aquello, amado hermano, trajo problemas serios en aquella nación. Porque ahí el mismo profeta le dice, Asa entiende que cuando ellos se humillaban y en su aflicción clamaban a Dios, Dios venía y le responde. Pero ellos le han dejado que no te pase a ti eso mismo. Y le da esta palabra preciosa que el jueves también la leíamos. Y en el verso 8 le dice, en el verso 7 le dice, del capítulo 15 de Segunda de Crónicas, le dice, pero esforzaos vosotros, ¿qué le está diciendo? Pero ustedes, que no les pase lo mismo. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. El profeta le sale en camino y le dice, Asa, anímate, esfuérzate, no desfallezcas y pone en práctica la palabra que está escrita en la ley para que tú tengas recompensa. Asa, escúchame, anímate, que si el Señor me levantó y el Espíritu está sobre mí, hay una palabra profética para ti, que en cuanto tú le creas a Dios, Dios va a traer la recompensa por haber prestado atención y puesto por obra
su palabra. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria, amado hermano. Y escuche usted, después que usted escucha esto, ¿cuál sería su respuesta? Porque vea la respuesta del rey. Cuando Asa oyó las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, ¿qué pasó? Cobró ánimo. Él se fortaleció. Él en ese momento dijo: pase lo que pase, yo tengo que poner mi oído y mi corazón en la palabra que el profeta me ha traído. No importa hasta dónde haya llegado la idolatría, y de cierto ya la tenía en su territorio, pero él dijo: aquí hay que ponerle ánimo a esto y empezar a quitar los ídolos. Pero es que hay un príncipe que los tiene, no importa que sea príncipe, hay que derribar ese ídolo. A su nombre sea la gloria, amado hermano. No importa el nombre que tenga el ídolo, hay que derribarlo. Pero es que nos provee fortaleza, pero es que nos da confianza, pero es que hemos acostumbrado a hacerlo así. No importa, no viene de parte de Dios y hay que derribarlo, hay que quemarlo, hay que reducirlo a ceniza. Todo aquello, amado hermano, todo aquello que nos quita la confianza que solamente en Cristo Jesús debemos poner, hay que derribarlo. Todo, amado hermano. Aquel hombre entonces fue a los lugares altos. Aquí hay uno de Baal, derríbenlo. Aquí hay otro de Acera, derríbenlo. Pero Asa, tu mamá, tu madre también tiene un ídolo y lo ha hecho un ídolo de acero. ¿Qué vas a hacer? La mamá de él. Asa es reina. ¿Cuál es la respuesta que tiene para su madre? Escuche lo que dice en el verso 16 del 15. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad. Le dijo: madre, podrás ser mi madre, podrás ser tú de mi familia, pero mientras tú hayas levantado una imagen de acera, no vas a seguir siendo reina de este reino. Bendito sea el Señor, porque ese lugar donde Dios me ha establecido, ese lugar que Dios me ha entregado, y mientras yo esté aquí y la palabra del Señor esté clara y en mi corazón, en mi reino no va a haber idolatría. Pero en Israel, que hay en Israel, pero en mi reino no va a haber idolatría. Oh, santo es el Señor, amado hermano. Hermanos, porque el Señor te ha entregado un pedazo de tierra, bendito sea el Señor, donde te vas a mover, donde te va a entregar como un pequeño reino que lo tienes que subyugar, someter a la persona de Cristo, amado hermano. Puede ser en tu casa, puede ser en tu trabajo, puede ser donde tú caminas, inclusive puede ser en la congregación donde Dios te ha entregado ese lugar y te dice: si tú en este lugar, conforme mi palabra, arrancas toda idolatría, yo te voy a honrar, porque también su palabra dice, amado hermano, que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Oh santo, aleluya. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Oh santo. Santo. No para que haya ignorancia de Dios, sino para que manifestemos su palabra a aquellos que no le conocen. En Iglesia, Movimiento Misionero Mundial, Centro Evangelístico en Atillo 3, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: jueves, culto de enseñanza a las 6:30 p.m. Sábado, culto de jóvenes a las 5 p.m. y los domingos con la escuela bíblica a las 9 a.m. y nuestro culto evangelístico a las 10 a.m.
Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados de la rotonda de Plaza América, 350 metros oeste, en Atillo 3, sobre la paralela. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Cuando usted está en su trabajo, allá hay un lugar donde Dios lo ha puesto y le ha dicho, fluye como sacerdote. Cuando usted en su casa, ahí el Señor le ha dicho, fluye como sacerdote. Enseña mi ley, enseña mis caminos, enseña mi nombre, enseña las virtudes de aquel que te transformó, de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Oh, adórele, 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 amado hermano. Adórele, 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 adórele. Porque hay que revestirnos de la presencia de Cristo. Hay que revestirnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y del lugar. Del lugar que Dios te ha dado en Cristo, amado hermano. No, yo no sé si usted me está entendiendo. Hay un lugar que Dios te ha dado en Cristo y su palabra dice que es de sacerdote, y como sacerdote te debes plantar y decir, mientras yo esté como sacerdote, otros van a volver hacia atrás, otros van a cambiar la doctrina, otros van a cambiar su manera de vivir, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Oh, gloria, gloria, adórele, 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 adórele. Adórele, adórele. Es tiempo que se levanta la apostasía, pero hay un pueblo que Dios está preparando. Hay 7,000 rodillas que están ahí perseverando como sacerdotes para mostrar la gloria de Dios. Aleluya. Oh, santo es el Señor. Oh, bendito Rey. Adórale, 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 adórale. Adórale, porque vas a tener conflicto, vas a tener conflicto. Vas a tener que pelear, sacar la espada espiritual para plantarte y decir, aquí en mi casa yo no voy a dejar entrar otro Dios que no sea el Dios verdadero. Vas a tenerte plantar y decir, yo no le voy a adorar a ídolos, yo no voy a entregarle mi vida, mi tiempo, mi dinero, aquello que consume y que trae toda la intranquilidad a mi hogar. Yo le voy a dar la gloria a aquel que ha puesto en paz mi hogar, aquel que ha traído la reconciliación. Aleluya. Oh, santo. A su nombre sea la gloria, amado hermano. Mucho tiempo hemos vivido, amado hermano, en muchos lugares como si no existiese Dios, pero es tiempo de mostrar al Dios verdadero. Es tiempo de permanecer en ese Dios que nos dio la vida, que nos transformó, nos salvó, nos purificó. Aleluya. Con un llamamiento santo, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Mi madre, dijo Asa, con todo el dolor tal vez, pero madre, no puedes seguir siendo reina. No lo puedes hacer. Hay momentos donde siervos del Señor han tenido que quitar hombres muy usados con el dolor de su alma. Y no es que Dios los deseche, es que ya no pueden seguir. Bendito sea el Señor. Porque corremos de perder a nuestro Dios. Un Dios que es grande en misericordia, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Quitó a su madre. Y todos en el pueblo estaban viendo. Del norte de Efraín decían, mira Asa lo que está haciendo, está barriendo con la idolatría. Y tal vez muchos en Israel de tantos años decían, tanto tiempo que nosotros hemos orado para ver que un hombre se levante y empiece a mostrar al Dios verdadero. Y cuando entendieron que Asa estaba con el Dios verdadero, ¿qué hicieron? Yo no me quedo más en Israel, sino que me uno a ese reino de Judá, porque allí el Dios está visitando, ahí Dios está manifestando. Y empezaron a unírsele a él, no solamente la tribu de Efraín, sino también, amado hermano, la tribu de Manasés y también de los de Simeón.
cierto, cuando nos establecemos a mostrar el Dios verdadero, muchos nos van a dejar. Pero aquel que conoce al Señor se va a agregar al ejército de Dios sin manipulación. Ellos van a ver, Dios está en aquel hombre. Iglesia, Movimiento Misionero Mundial, Centro Evangelístico en Atillo 3 y Betel, Costa Rica, presentó su programa Conquistando Naciones por medio de Jesús.